Dios les bendiga, me da mucho gusto que estés con nosotros en este día. Te invito ahí en tu casa, por favor, inclina tu rostro, vamos a hacer una breve oración y empezamos con nuestra meditación. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la vida que nos prestas, la salud. Y te pedimos, Señor, en este día que estés con nosotros, danos inteligencia y sabiduría para comprender tu palabra. Guárdala en nuestra mente y también en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy traigo un salmo hermoso, quizá uno de los más conocidos de los 150 salmos. Yo creo que este es uno de los privilegiados pues no solamente por el mundo evangélico, sino todos los cristianos, que los decimos cristianos, lo conocemos. Muchas ocasiones este salmo se ocupa como un amuleto, como un fetiche. Muchas ocasiones hacen estampitas del salmo para la cartera o para la pared. Y yo he encontrado muchas casas de muchos amigos en donde la Biblia está abierta precisamente en ese salmo. Es el Salmo 91. Y el día de hoy vamos a revisarlo, estos 16 versículos de este salmo. Vamos a revisarlo. Es un salmo hermoso de un autor desconocido. No se sabe con exactitud el tiempo en el que fue escrito, pero yo te invito a revisar el salmo. Es un salmo hermoso. Le he puesto este título como morando bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Vamos a revisar estos versículos. Vamos a leerlos primero y después los vamos a revisar versículo a versículo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, estos versículos son hermosos. Es un salmo que amerita nuestro estudio. Yo sé que va a ser de grande bendición para tu vida. En este tiempo principalmente lo necesitamos, y creo que esta palabra ha quedado pues a modo para nuestros días. Iniciamos el salmo y dice en estos versículos, trata de un Dios que es nuestro refugio. Y quiero revisar versículo a versículo. Dice, el que habita, dice el primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay 4 nombres del Señor que se repiten en estos dos versículos. Y bueno, primero se ocupa el Altísimo, que es Elión, después el Todopoderoso, que es el Shaddai, después Jehová, Yahvé, y Dios, Elohim. Así es de que todos estos 4 nombres se usan en este salmo. Y yo quiero decirte que nos indica que la persona que escribió el salmo tenía una gran familiaridad con Dios. ¿Sí? Estos 4 nombres desarrollan, no podemos entrar en detalle, pero estos 4 nombres desarrollan diferentes cualidades de nuestro Señor, de nuestro Dios.
Son diferentes nombres que aparecen en el hebreo original y que tienen un simbolismo muy grande. O sea que quien escribió el Salmo lo escribió por un alto conocimiento de Dios, ¿sí? Y entonces escribe estas palabras y dice, el que habita, dice, ¿sí? El que habita al abrigo, ¿sí? Yo quiero detenerte en este versículo para decirte que es necesario que tú no solamente visites a Dios, sino que Dios habite en ti. Esto es a través de su Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en tu persona para que tú puedas de alguna manera allegarte todas estas cualidades que este salmo traen para tu vida. Si tú quieres realmente todas estas bendiciones que están en este salmo, toda esta protección que hay en el salmo, entonces necesitas habitar en la presencia de Dios. Te repito, el autor de este salmo tenía una gran familiaridad con Dios. Por eso él podía habitar, podía atreverse a escribirlo y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tu costumbre solamente es visitar a Dios y lo visitas ahí en tu iglesia o lo visitas en momentos esporádicos de tu vida, pues entonces no vas a poder disfrutar de las bendiciones que están en este salmo. Yo te hago una invitación especial el día de hoy. Necesitas habitar en la presencia de Dios, buscar su presencia continuamente para que puedas de alguna manera allegarte todo este bagaje de bendiciones que trae el salmo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces sí, puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Solamente puedes disfrutar de ello por una perfecta comunión con Dios. Y bueno, el siguiente versículo dice, hablando de necesitar permanecer en Dios, tengo estos versículos de nuestro Señor Jesucristo que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esto es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a lo que te estaba yo diciendo, de permanecer en la presencia de Dios. Así es de que estas bendiciones y estas grandes promesas que trae el Salmo solamente se cumplirán cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios. Y para permanecer en la presencia de Dios, no necesitas estar en el templo, ¿sí? Porque mucha gente en este tiempo ya no permanece en el Señor. ¿Por qué? Porque ya cerraron el templo, dicen. Y eso no es así. Dios lo encontramos en el templo. Dios puede estar en tu casa, en tu trabajo, en tu transporte, en la calle, en todas partes puedes encontrar a Dios y puedes estar en su presencia. Así es de que estas bendiciones, pues sorpréndete, no solamente es para cuando vienes en el templo, estás en el templo, no. Estas bendiciones son para toda tu vida, para permanecer juntamente con el Señor. Y bueno, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Fíjate qué afirmaciones trae este versículo. Primero dice, diré yo a Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo digo de una manera personal al Señor. Y esto quiere decir que quizá el de que está junto de ti dice otra cosa, la persona, tu vecino, confía en otra cosa, ¿verdad? En otro ídolo, etcétera, pero el salmista dice, yo, es una manera personal, diré yo a Jehová, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El asunto de la permanencia en Dios, de la presencia, de estar en la presencia de Dios, es un asunto personal. Si tú te fijas aquí, trae varios pronombres personales. Y
menciona, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Entonces te habla de una situación de tipo personal. No se vale que tu papá o tu mamá o tu esposa o tu esposo sean cristianos. El permanecer en la presencia de Dios es un asunto personal. Así es de que yo te invita al Señor, confía en Él y tener una relación personal con Dios. De eso trata entonces mi salmo. Bien, estos versículos que siguen hablan sobre la protección que Dios nos da y te invito a revisarlos. Son los versículos del 3 al 8. Dice el versículo número 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí hay una referencia a, pues, algo que te sale de improviso, ¿verdad? Algo que nos ataca, que no teníamos nosotros idea de lo que iba a pasar, pero se presenta. El lazo del cazador habla precisamente de eso, de una trampa que se ponía a los animales salvajes, y habla entonces de algo que nos puede suceder a nosotros de imprevisto. La vida espiritual está protegida por la gracia divina contra las tentaciones de Satanás que pueden salir de improviso y que son como los lazos del cazador, y también del contagio del pecado, que es una peste destructora. Este es el significado de este versículo, pero también lo podemos interpretar cuando habla acerca de la peste destructora. Obviamente que habla también de lo que nosotros estamos padeciendo en este tiempo. El Señor es capaz de librarte no solamente del lazo del cazador, sino de la peste que en esta ocasión tenemos nosotros en este mundo. Qué importante es no solamente memorizar este salmo, sino concientizarlo en nuestras vidas. Dios es capaz de librarnos de las tentaciones del enemigo, del lazo del cazador, pero también Él es capaz de librarnos de la peste destructora. Hay autores que interpretan esto de la peste destructora como de alguna manera la influencia del pecado, la contaminación del pecado, como te puse ahí en la diapositiva. Pero también hay autores que mencionan que esta peste destructora puede ser precisamente una plaga como la que nosotros enfrentamos en este tiempo. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él es capaz de librarnos de todo esto. Dice el siguiente versículo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Quiero detenerme un poquito acá y comentarte lo siguiente. En la semana vi unos videos de gallinas, cómo protegen a sus pollos, pero me llamó la atención mucho un video que probablemente tú también lo hayas visto, en donde una gallina se enfrenta a un águila, ¿sí? Y se ve en el video cómo el águila llega hacia donde están sus polluelos, ¿ah? Y directamente los va a atacar, y la gallina se infla toda y hace un gran cacaraqueo y aletea con sus alas, ¿verdad? Y le enfrenta a el águila, ¿verdad? Y es impresionante cómo el águila queda espantada, porque yo creo que nunca esperaba ese tipo de reacción de la gallina, y libra a sus pollos en este video. Así es de que me hizo pensar pues que a lo mejor las gallinas no son realmente como la gente las considera, como muy cobardes, sino al contrario. Creo yo que las gallinas, cuando se trata de defender sus pollos, pueden incluso exponer su propia vida para preservar la vida de sus polluelos. Esto de que la gallina cuida a sus pollos, déjame decirte que está en varias partes de la Biblia. Mismo nuestro Señor Jesucristo, te hago esta remembranza,
cuando se acerca ya en los últimos días de su vida hacia Jerusalén y empieza a bajar esa empinada, bajada del Monte de los Olivos, empieza a ver la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Desde ahí se puede contemplar Jerusalén y él empieza entonces a recordar, ¿sí?, cómo ha llamado a Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise llamarte y protegerte como la gallina cuida a sus polluelos, ¿verdad? Y tú no quisiste, ¿verdad? Bueno, esto habla precisamente de eso, de la protección que Dios quiere darnos a nosotros. En ocasiones esa protección, Él en la Biblia está aquí ilustrada como la gallina que pueda cuidar a sus polluelos. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiero llevarte a esta reflexión. La gallina cuida a sus pollos con sus plumas. Las plumas no son iguales a las alas. Las plumas son más suaves. Las plumas son acogedoras. Las plumas brindan calor. Las plumas brindan hasta cierto lugar comodidad a sus polluelos. Y las alas son estructuras más toscas, más gruesas, más ásperas, pero que sirven más como protección. Así es de que este versículo dice aquí que usa las plumas y usa también sus alas. Dice: con sus plumas te cubrirá, dice, y debajo de sus alas estará seguro. Esta es una expresión muy hermosa. La verdad, tiene mucho significado. Habla de cubrirnos a nosotros, de una protección, de cariño, de aprecio, como muchas ocasiones yo creo que tú y yo le hemos dicho al Señor: Señor, hoy quisiera que me abrazases, hoy quisiera sentir tu cariño, tu amor, hoy quisiera sentirme consentido por ti. Yo creo que tú también lo has dicho ahí en tus oraciones. Sí es necesaria la protección. Muchas ocasiones estamos espantados, estamos amenazados y necesitamos protección. Y eso es acerca del mundo externo que nos amenaza. Pero hay ocasiones en que no hay tanto una amenaza, sino más bien quisiéramos sentirnos queridos, amados, apreciados, consentidos. Y a mí me llamó la atención porque precisamente estas necesidades las puede suplir nuestro Señor. Si tú en este tiempo te sientes solo, te sientes desesperado, yo creo que tú como yo también le hemos dicho al Señor: hoy solamente quisiera que me abrazases. No quiero dinero, no quiero otra cosa, solamente quiero un momento de tu amor, un momento de tu atención, Señor. Quisiera estar en tu presencia. Ese es un versículo hermoso. Yo cada vez que lo repito me acuerdo del cariño, del amor que Dios está dispuesto a darnos. Las alas son protección y me hace referencia también a la bravura y de alguna manera, a la severidad con la que Dios va a tratar a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero también esta figura habla de la protección y habla también del cariño y del aprecio que Dios está dispuesto a darnos. Y dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios está dispuesto a proteger a su pueblo como una gallina a sus polluelos, pero tiene también poder para actuar como un guerrero. Y entonces se presenta en este versículo con escudo y con adarga. Su palabra, acuérdate que es como una espada de dos filos. Y bueno, termina el versículo diciendo: escudo y adarga es su verdad.
Yo estuve revisando esto de adarga, porque a lo mejor lo repetimos de una manera automática y no sabemos qué cosa quiere decir. Y la mayor parte de los autores hablan de adarga como otro escudo más, que es un escudo más pequeño que los guerreros llevaban puesto en la parte de atrás de sus armaduras. Cuando fallaban o eran arrebatados sus escudos del frente, entonces sacaban el escudo que traía atrás. Y el versículo habla de que el Señor se va a presentar con escudo y con adarga, o sea, va a ser un guerrero prácticamente invencible para nosotros. Fíjate cómo las dos cosas están en el mismo versículo, ¿sí? Hablando, ¿sí?, del cariño y de la protección de un animal tan pequeño que en ocasiones nosotros lo hemos tildado por cobarde, como una gallina, pero también termina el versículo presentándose el Señor como todo un guerrero para nosotros. Así es de que yo te invito a que consideres lo que dice la palabra de Dios. Él puede actuar como un guerrero invencible para poderte defender. Damos gloria al Señor por ello. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No temerás, dice, el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No debemos de presentar temor, ¿sí? Dice aquí, no temerás. Es una ordenanza, ¿sí? Aquí el salmista ocupa la voz de Dios y dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios es nuestra protección durante la noche y durante el día, 24 horas que tiene el día. Para Dios es lo mismo la oscuridad que la luz del sol. Ajá. No temas porque yo estoy contigo, dijo el Señor a Josué. No temas, dice. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un versículo que nos llama la atención por su afán de protegernos y de ayudarnos durante todo tiempo. Así es de que yo les invito a que tomemos en cuenta al Señor y le digamos, Señor, gracias por tu protección, gracias por tu ayuda, Señor. Y bueno, vamos a seguir analizando los versículos de este salmo. Dice el salmo en el versículo número 6, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día, ¿qué dice ahí? Destruya. Fíjate bien, una vez más habla de peligros de la noche y de peligros durante el día, ¿sí? Cuando vemos morir a muchos en torno nuestro, aun cuando ello pueda servirnos como un aviso para estar preparados a morir, no tenemos por qué estar atemorizados, pues no estamos ya sujetos a la esclavitud, como muchos están esclavos al temor y a la muerte. Y traje estos versículos de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, en donde habla de nuestro Señor como todo un vencedor de la muerte. Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos saben de esto? ¿Crees que Cristo haya vencido a la muerte? Sí, yo creo que sí, me está respondiendo que sí. Dale un fuerte aplauso al Señor por haber vencido a la muerte. Aleluya. Dice aquí estos versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí el Señor nos hace entender que no debemos de tener miedo a la muerte. Caerán a tu lado, dice el Salmo, 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los ataques pueden ser 1,000 o 10,000, que es una manera hebrea hiperbólica de indicar
que la misericordia divina no se detiene con el tiempo ni con la multitud de los problemas. Esto es algo importante, ¿sí? Debemos de estar conscientes de que el Señor no tiene dificultad con que sea un problema o con que sean 10 o que sean 1000. ¿Sí? Dios está capacitado y es todopoderoso como para resolver un problema o 1000 problemas al mismo tiempo. Por eso hace mención este versículo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿sabes qué? Hay emoción en mi corazón por decirte esto. Muchos autores afirman que habla de demonios, ¿sí? Y entonces el Salmo nos habla de que Dios nos puede librar de 1000 o 10,000 demonios que se pudieran presentar. Al gadareno le sacaron 1000 demonios que tenía, ¿sí? Era una legión, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios es poderoso contra 1 o contra 10,000. Para Él no hay ningún problema en el número. Así es de que le damos gracias a Dios por toda esta bendición que el Señor tiene. Ciertamente con tus ojos mirarás, dice, y verás la recompensa de los impíos. El salmista afirma y celebra su confianza en el Señor, pues sabe el final o la recompensa de la gente impía y malvada. Cuando la gente afirma y confía en el Dios Altísimo como su refugio. Nosotros sabemos cuál es el fin de los pecadores, ¿sí? No porque seamos sabios o porque seamos cosa del otro mundo, no. Porque de alguna manera hemos revisado la palabra de Dios y sabemos cuál es el destino de un adúltero, sabemos cuál es el destino de un ladrón, sabemos cuál es el destino de un narcotraficante, un guachicolero. Sabemos, ¿por qué? Porque hemos aprendido que todos aquellos que están practicando el pecado, ¿sí? El pecado va a traer muerte a sus vidas. La mayor parte de las muertes han sucedido precisamente entre delincuentes, ¿sí? Entonces, el Salmo tiene mucha razón para nosotros. En esta ocasión dice, ciertamente con tus ojos, dice, mirarás, dice, y verás la recompensa de los impíos. ¿Sí? Así es de que este día una vez más te afirmamos, vale más estar confiando en Dios, poner toda tu confianza, el 100% de tu confianza, no en tu dinero, no en tu sabiduría, no en tus amigos, no en tu fama. Pon tu confianza en el Señor, toda tu confianza, y Él va a estar con nosotros en este difícil tiempo que ahora tenemos. Dios es una protección personal para nosotros. Y esto es algo que se encuentra en estos versículos. Del 9 al 13 dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza? Dice, al Altísimo por tu habitación. Dios es nuestra protección. Quienes tendrán el beneficio y el consuelo de tales promesas son los que han puesto en Jehová su refugio y al Altísimo por morada. Como si le entregasen las llaves de su casa y le dijesen, aquí hay un lugar para ti y para mí. Esto significa este versículo. Dice aquí el versículo, porque has puesto, dice aquí, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Sí? O sea, tú estás dispuesto a abrir tu casa, abrir tu corazón para que Dios more en ti. ¿Sí? Y el salmista habla con la voz como si fuese la voz de Dios, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuántos quisieran habitar juntamente con Dios? Yo sí lo deseo, y deseo que toda mi familia, y deseo que toda la iglesia Salem y toda iglesia evangélica del mundo ponga su confianza y ponga su habitación en el Señor. Gloria a su nombre, aleluya. El siguiente versículo dice, no te sobrevendrá mal, dice, ni plaga tocará tu morada. Cuando la gente afirma y confía en el Dios Altísimo como su refugio,
Descubre en él salud mental, física y también espiritual. Todo lo podemos encontrar en Dios, ¿sí? Cuando la gente tiene puesta su confianza en Dios, te vas a sorprender porque es alguien que es muy estable. Es muy estable psicológicamente hablando, es muy estable sentimentalmente hablando, emocionalmente, físicamente y también espiritualmente. Nuestra confianza depende precisamente de morar con el Señor. Dice el Salmo en el versículo 11, dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Qué hermosa enseñanza tiene este Salmo. Podemos de alguna manera pedirle al Señor que sus ángeles, ¿sí?, acampen alrededor de nosotros. Dice aquí que Él mandará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Así es de que yo quiero llevarte esta reflexión. Hay muchos más ángeles a nuestro favor que demonios, ¿sí? Al menos la Escritura afirma que una tercera parte de los ángeles fueron ángeles caídos que siguieron a Lucifer, pero los más, ¿verdad?, se quedaron con el Padre. Millones y millones de ángeles, ¿sí?, existen en la tierra auxiliando a hombres y mujeres que tienen necesidades. Yo te invito a que tu mente cambie, ¿sí?, porque Él es capaz de mandar sus ángeles cuando tú lo necesitas. Muchos de nosotros hemos tenido testimonios de la presencia de ángeles interviniendo en nuestras vidas cotidianas, ¿sí? En una ocasión una muchacha estaba esperando el autobús para poder irse a su trabajo y por lo regular ya en diciembre cuando salía estaba muy oscuro todavía y ella estaba con miedo ahí en la parada del autobús. Mientras ella esperaba, vio como unos 4 o 5 borrachines que se acercaban y se pararon ahí junto de ella. Entonces, los alcanzaba a escuchar, ¿sí?, que querían atacarla. Empezaban a hablar de ella y ella empezó de alguna manera a tener mucho miedo, ¿sí? Entonces ella empezó a clamar a Dios, empezó a decir, Señor, cúbreme, manda a tus ángeles que acampen en derredor de mí antes de que estos hombres me ataquen, que el autobús venga. Y dice que de momento estos muchachos que estaban hablando de ella y que estaban ya dispuestos a atacarla, dice que empezaron a decir, no inventes, vámonos, pero rápido, y empezaron a correr y se fueron. ¿Qué cosa vieron? La chica dice, yo no sé qué cosa es lo que vieron, pero ellos desaparecieron e inmediatamente el camión pasó, me subí, nunca más supe de ellos. ¿Qué cosa vieron? Y puedo decirte, a lo mejor vieron soldados o vieron gente armada o no sabemos qué vieron, pero lo que sí de alguna manera te puedo asegurar es que cuando nosotros clamamos que mande a sus ángeles para cuidarnos, el Señor los manda. Otra escena que nunca olvidaré es una escena que mi padre nos contó allá en Tejaluca. Es un pueblo que está por ahí por Aclisco. Mi padre tenía una iglesia ahí, una misión ahí, y fue juntamente con otros hermanos y los cristianos de ahí, de ese pequeño lugar, de ese pueblito, se juntaron en la casa de un hermano y empezaron a hacer el servicio ahí. Y ya los de Tejaluca ya habían propuesto que los iban a apedrear y que iban a quemar la casa del hermano donde estaban. Así es de que ese día del servicio ellos empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor y empezaron a ver cómo la gente del pueblo empezó a rodearlos y empezaron a aventar piedras a la casa. Y dice mi padre que de alguna manera
pues él sorprendido, ¿verdad? Y los hermanos trataban de cubrirse, pero no dejaban de alabar al Señor. Y de momento dice que todo empezó a cambiar, que ellos empezaron a dispersarse y se fueron. En lugar de continuar apedreando y prenderle fuego a la casa, ellos desaparecieron de ahí. Después, algunos de los que estaban ahí en ese grupo que iba a apedrear, se convirtió al cristianismo y confesó que en esa noche ellos vieron cascos de soldados que estaban dentro de la casa y que se sorprendieron porque dijeron: ah, caray, estos hermanitos, ahora sí hasta soldados trajeron aquí, vámonos, que nos vayan a hacer algo a ellos. Entonces, el hermano testificaba: yo comprendo ahora que los ángeles del Señor protegieron en esa noche a la casa del hermano que tenía ahí la reunión. Damos gloria al Señor. Él es capaz de mandar sus ángeles para que te protejan. El versículo número 12 dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto pueden hacerlo los ángeles. Incluso el mismo diablo reconoció esta acción que ellos pueden hacer. Al Señor Jesús, cuando lo estaba tentando y lo llevó hasta el pináculo del templo, le dijo: échate para abajo, pues escrito está, dijo el enemigo. A sus ángeles mandará para que te guarden y no te hagan daño, no te hagas daño. El mismo enemigo sabe de las acciones defensivas de los ángeles. Así es de que esto es toda una verdad de la palabra de Dios. Dice este versículo: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y bueno, el siguiente versículo dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Todas estas palabras son figuras del enemigo. El enemigo se encuentra en la Biblia como esta figura, como el león, como el áspid y como el cachorro del león y el dragón. Todas estas son figuras simbólicas de la Biblia, ¿sí? No precisamente que nos ataquen los leones, las víboras o los dragones, sino que son figuras de los ataques del enemigo. Si tú estás bajo mucha presión por persecución demoníaca, lo que te quiero comentar es que tú puedes de alguna manera vivir confiado, ¿sí? Desechar todo lo que el enemigo ha puesto en tu vida, separarte de toda hechicería, de toda brujería, ¿verdad? Claro, primero tienes que hacer eso y enseguida el Señor se compromete a guardarte de todas esas presencias del enemigo. Aquí están ejemplificadas con estas figuras en este versículo. Pero lo que sí te puedo decir es que tú tienes que cortar con el enemigo primero, ¿sí? Porque mucha gente llega a mí o me manda a mí mensajes, he estado recibiendo mensajes de gente que ha sido perseguida por demonios, pero pues preserva todavía sus ídolos, preserva sus estampitas, por ahí tiene alguna cosa que el enemigo, le pertenece al enemigo, y el enemigo tiene el pretexto de estar ahí, permanecer ahí en esa casa o en esa persona, porque no ha cortado todavía con la idolatría y con la hechicería. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente es precisamente cortar con todo lo que le pertenece al enemigo, y entonces Dios promete librarle, como está escrito en este salmo. Dice: sobre el león y el basilisco pisarás, o el áspid, dice en esta versión 60, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esas facultades de alguna manera de eliminar a tus enemigos te las va a dar el Señor, pero siempre y cuando cumplas con las condiciones. Cristo ha quebrantado la cabeza de la serpiente infernal. Esto está en Génesis capítulo 3, 15. Y ha despojado a nuestros enemigos espirituales. Esto está en Colosenses 2, 15. Vamos a leer estos dos versículos. Pero antes quiero recordarte, ¿sí? Dios ha vencido al demonio, Dios ha vencido al diablo y a sus demonios
y los ha pisado como había profetizado en Génesis capítulo 3. Vamos a leer estos versículos que están aquí. Dice, Génesis 3:15 dice, le dijo el Señor, le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, los demonios, dice, y la simiente de la mujer, la suya. Esta te herirá, dice, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es que la serpiente ha sido machacada en su cabeza por la simiente de la mujer que fue nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo de abajo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió nuestro Señor Jesucristo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él ha vencido a todos nuestros enemigos. Por último, tenemos en estos 3 versículos que restan, tenemos promesas acerca del Señor. Y fíjate cuáles son, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Estas son promesas de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 versículos son como el broche de oro del Salmo y se aplican entonces para nosotros cuando cumplimos todo lo anterior. Dice aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Haz esta reflexión. No puedes recibir un gran favor de una persona desconocida, ¿sí? Es imposible. No puedes recibir los favores de Dios si no has tenido un conocimiento, una intimidad con Él. ¿Sí? Necesitas conocer a Dios, vivir en su presencia para que tú puedas gozar de su protección. ¿Sí? Este salmo no es solamente un amuleto, ¿eh? Como te decía yo, hay gente que abre su Biblia y la pone en una repisa en el Salmo 91 y piensa que así va a estar libre de toda opresión demoníaca. Eso es una mentira, ¿sí? Necesitas tener intimidad con Dios para poder gozar de sus favores. Tú no harías favores especiales a una gente desconocida. Por eso aquí el Salmo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿sí? Hablando el Señor en la voz del salmista, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto en mí ha conocido mi nombre. ¿Sí? Entonces, esto se lleva a cabo siempre y cuando tenemos intimidad con Dios. Le pondré en alto, a salvo de todo peligro y por encima de las zonas tempestuosas, en una roca sobre sus alas también. Vamos a leer Isaías capítulo 33, 16. Fíjate que dice aquí, este habitará en las alturas, dice. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Cuando yo estaba viendo este versículo, me imaginaba estar allí en una cueva de estas altas montañas. Y dice aquí, habitará en las alturas, dice. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio y le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. En ese lugar, en lo alto, en lo inaccesible, donde nadie te pueda hacer daño, Dios te va a dar aguas y te va a dar alimento. Qué hermoso versículo. Me habla de que te va a proteger, ¿sí? Pero también te va a sustentar. Ambas cosas. Y le doy gracias a Dios porque esto lo hemos visto en estos tantos meses que hemos tenido en este tiempo de peligro. Dios nos ha guardado y Dios también nos ha sustentado. Así es que dale un fuerte aplauso al Señor por todas sus bendiciones. Estamos terminando, dice. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Oh, qué hermoso versículo. Me invocará, dice, y yo le responderé.
Oh, qué feo es cuando tú le marcas por teléfono a alguien y no te contesta. Y puede ser que sea un momento de gran necesidad. Qué horrible es cuando no te contestan, ¿no? Pero si tú estás marcando a la policía y la policía no te contesta, qué desesperación, ¿no? Pero tú cuando tengas necesidad, dice aquí, márcame, dice el Señor, dice, me invocará, dice, ¿y qué? Y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, dice, y le glorificaré. Qué hermosas promesas para ti. ¿Cuántos quieren estas promesas para su persona y para su familia? Yo creo que todos, ¿verdad? Oh, dale un fuerte aplauso al Señor porque Él está dispuesto a hacerlo, dice. Yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Damos gloria al Señor por ello. Mediante los actos de su providencia y los auxilios de su gracia, va a estar fortaleciendo nuestra alma el Señor, ¿sí? Esto es lo que va a hacer nuestro Dios. Muchas ocasiones tienes miedo de marcarle a alguien cuando tienes necesidad, porque dices, ¿qué va a decir? Que solamente cuando me hace falta es cuando le marco, ¿ah? Solamente cuando tiene necesidad, ¿ah? Pero con Dios no hay ningún problema. Él está dispuesto a contestarte y está dispuesto a responderte y está dispuesto a suplir tus necesidades durante tiempos de angustia cuando tú lo quieras. El último versículo dice, los saciaré de larga vida y mostraré mi salvación. ¿Cuántos quieren larga vida? ¿Cuántos desean una larga vida para este tiempo? Pues quisiéramos terminar con esa pandemia. No, Dios tiene larga vida para que pasemos por esta peste, ¿verdad? Por esta plaga, y todavía tiene larga vida para nosotros, y Él nos va a mostrar también su salvación. Damos gloria a Dios. Larga vida, dice, los saciaré de larga vida, continuará en este mundo hasta que haya llevado a cabo la obra para la que vino al mundo y esté completamente maduro para el cielo. Le mostraré mi salvación, quiere decir un especial cuidado de la providencia en los asuntos y peligros de este mundo. El Señor no solamente nos va a dar una larga vida, sino que también va a mostrar su salvación durante ese tiempo de larga vida. ¿Para qué nos serviría una larga vida si no tenemos salvación? Yo creo que necesitamos las dos cosas, ¿no te parece? Necesitamos una larga vida, pero también que nos guarde durante ese tiempo. Y el Señor promete ambas cosas. ¿No le quieres dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por la vida que nos prestas, por la salvación que nos prometes. Gracias te damos, Señor, por este salmo hermoso que tú nos has dado. No conocemos, Señor, nosotros no conocemos el autor, Señor, pero indudablemente viene de parte de ti, Señor. Realmente el autor intelectual de este salmo eres tú. No necesitamos saber el autor material, Señor. Te damos gracias por esta disposición que tienes de guardarnos, de protegernos, de sustentarnos en los tiempos peligrosos de nuestras vidas. Señor, te rogamos durante este tiempo de pandemia, Señor, necesitamos estar bajo tus alas. Necesitamos también, Señor, estar bajo tus plumas, Señor, bajo aquel cariño, aquel aprecio que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por esta promesa, gracias por este salmo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga. El próximo domingo, primero Dios, nos vemos a las 11 de la mañana por este mismo medio. Dios te bendiga.